Bueno, buenas tardes a todos. No ha pasado nada, estamos íntegros. Y, como decía, hoy es la cuarta jornada de este ciclo sobre la inteligencia artificial que se titula La revolución que ya está aquí, y que, como todo el mundo sabe, por eso estamos en esta sala, lo ha organizado la Comisión de Vizcaya de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, bajo el patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España, al que quiero agradecer públicamente, diríamos, este patrocinio que viene siendo ya habitual para la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. También decir que este ciclo, que le queda una jornada, el 16, luego les recordaré al acabar esta misma jornada para que ustedes memoricen que el día 16 de noviembre tienen que estar de nuevo aquí para otra mesa. Digo que también quiero agradecer a las Juntas Generales la disponibilidad de esta magnífica sala, a todos ustedes, por supuesto, por su digna presencia hoy aquí, a las que se llamen Almudena, al fondo veo una porque hoy es la Virgen de la Almudena, y agradecer también al presentador y organizador que ha conseguido acopiar a los mejores expertos que tenemos en la Universidad Pública Vasca, Euskal Herriko Unibertsitatea, y que luego él irá presentando a cada uno de ellos. He organizado esta mesa. Primero presentaré al presentador. El presentador irá llamando a cada uno de los ponentes. Cada ponente deponerá, valga la expresión jurídica, deponerá su ponencia, y luego yo haré una sinopsis de cada una de las ponencias para que ustedes evoquen o memoricen lo que se ha dicho y puedan tener oportunidad de participar en el coloquio, porque ustedes son fundamentalmente los que tienen que dinamizar el coloquio y saetear a los ponentes a todo tipo de preguntas. Bien, estas jornadas, además de ser muy gozosas porque realmente la actual revolución tecnológica respecto a la inteligencia artificial, no se habla de otra cosa en estos momentos que la inteligencia artificial levanta pasiones pero también levanta temores. De hecho, en las jornadas precedentes pues, se hablaba de que está en peligro la privacidad de las personas, el uso indebido de cantidades ingentes de datos, la veracidad de los textos y en las imágenes. Hoy nuestro técnico nos mostraba una tecnología dentro de que era una pierna de una señora en un hospital, y la imagen era perfectamente reconocida, diríamos, por el aparato que describía con todo detalle pues que era una mujer, que tenía la pierna vendada, que probablemente era un yeso, que estaba en un medio hospitalario, que su camisón era el que le prestan a los enfermos en los hospitales, etcétera, etcétera. No se le ha olvidado absolutamente ningún detalle. Bien, también entre los peligros están los sesgos algoritmicos que se imponen y la concentración empresarial que ha dado lugar a que Geoffrey Hinton, el anterior responsable de ingeniería de Google, avisase de los peligros de la inteligencia artificial. Recuerden que este mes, el 1 de noviembre de este mes, comenzaba en el Reino Unido la primera cumbre mundial sobre los riesgos de la inteligencia artificial, en la que participaron dirigentes políticos, gigantes tecnológicos, expertos que han debatido sobre los peligros que plantea el auge de esta tecnología. De tal manera que, bueno, es una gran tecnología, a mí no me cabe ninguna duda, nos va a facilitar mucho la vida, pero hay una serie de cosas que, diríamos, la sociedad en general tiene que organizarse y legislar para evitar, diríamos, desmanes. Bien, y dicho esto, paso a presentar al profesor Agustín Martínez Ibargüen, que es el que ha realizado una labor fantástica, yo se lo agradezco, como he dicho antes, en coordinar y aglutinar y acopiar a estos expertos que hoy van a participar en esta mesa redonda. Si ustedes el domingo día 5 de noviembre leyeron el DEIA, verán que a toda página y prácticamente ocupado por este gran hombre, un grande en todos los aspectos, porque su foto realmente ocupa
ocupa media página, pero es grande no solamente como volumen, diríamos, humano, sino es grande en cuanto a su inteligencia. Si ustedes lo han leído en su propia entrevista que le hizo maravillosamente Concha Lago, pues hay una serie de titulares que pueden ser además motivo de preguntas o de reflexión, pero que están muy bien traídos tanto por el que ha sido entrevistado como por la periodista Concha Lago, a la cual agradezco precisamente que nos haya anunciado y que haya reflejado en este periódico, diríamos, lo que hoy íbamos a hacer, y ha sido además una tónica de este periódico durante todas estas jornadas. Bien, ¿quién es don Agustín Martínez Ibargüen? Pues es un especialista en otorrinolaringología, fue discípulo mío en su época, porque él acabó la carrera en el año 1982, en que se licenció, de seguido hizo el doctorado, del que obtuvo el premio extraordinario del doctorado de los cursos 89-90. Es un hombre dedicado prácticamente en los últimos 30 años a la Universidad del País Vasco, a la Universidad Pública, ha dirigido la friolera de 20 tesis doctorales, ha sido habilitado como catedrático recientemente en la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, que es la ANECA, y es un hombre que ha escrito muchos libros, muchísimos artículos internacionales y nacionales, ha participado como investigador principal en más de 11 proyectos de investigación subvencionados. Como he dicho, fue premio extraordinario del doctorado en una tesis que se tituló Estudio comparativo entre la audiometría tonal liminar y los potenciales evocados auditivos troncoencefálicos en diversos procesos patológicos. Un tema muy interesante que lo dirigió el profesor catedrático de otorrinolaringología, por entonces José María Sánchez Fernández. Ha sido también galardonado con el premio Garsi en 1993 al mejor trabajo publicado en el Acta Otorrinolaringológica Española de dicho año. En su actividad de gestión fue decano de la Facultad de Medicina, además en una época muy turbulenta, porque fue la transición entre la metodología clásica y lo que fue el plan de Bolonia, y la verdad es que hubo un gran empuje en esa transición respecto al modelo educacional que representaba el plan de Bolonia, eso de aprenda usted a aprender, ¿no? Ha sido miembro del Consejo de Gobierno de nuestra universidad, coordinador en la actualidad del programa de doctorado en Medicina y Cirugía, miembro de la Junta del Campus de la Universidad Pública, miembro del claustro, miembro de la Junta de Facultad durante 2 mandatos y miembro del patronato del Museo de la Medicina del 2004, en el que compartimos mesa y mantel, porque yo represento precisamente a la Real Sociedad Vascongada en dicho patronato, y me ha recordado precisamente el IBE que tenemos una reunión el próximo lunes a las 4 de la tarde, una hora muy intempestiva para mí porque salgo del hospital a las 3:30, o sea que iré sin comer. Otros méritos importantes: Agustín es compañero mío desde hace años en la Junta de Gobierno de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, es el jefe de estudios y es el que se encarga de la formación de programas de acreditación y reacreditación. Bueno, con este presentador acabo mi alocución como moderador de la mesa redonda, paso a las butacas y él irá llamando a cada uno de los ponentes. Luego subiré yo para hacer una sinopsis precisamente de lo que han dicho cada uno, para que ustedes puedan luego participar con tranquilidad en el coloquio. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Ricardo. Bien, la verdad que todas estas loas que ha dicho Ricardo, aun siendo ciertas, mi intervención va a ser bastante más corta que todo esto que está explicando sobre mí. Yo agradecer, evidentemente, a la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País la invitación, ¿no? Y como ustedes ven, el título de la mesa hoy es el enfermo virtual, el paciente virtual 1.0, ¿no? Esto, si nos lo oyesen la gente que está trabajando bajo el lema de humanización de la medicina, se enfadarían mucho, ¿no? Porque parece que lo estamos tratando pues como un programa y una versión, la .0, ¿no?
Yo también les diría a estos que quieren humanizar la medicina, que ya está humanizada hace mucho tiempo, que los médicos somos humanos y que tratamos muy humanamente a los hombres, ¿no? Y a las mujeres. Entonces, pues efectivamente, versión 1.0 sobre el paciente. Esto da idea, pues bueno, de lo que es la inteligencia artificial y cómo puede influir a la hora de acceder hacia los pacientes. Todos estaremos de acuerdo, y si alguno no lo está, que me lo diga, porque sería una rara avis, en que lo que más nos importa en nuestra vida es la salud. Llegado a un punto quizás nos importen otras cosas, pero la mayoría estamos interesados en la salud. Por tanto, la aplicación de la inteligencia artificial a la salud es fundamental. Si a nosotros nos interesa la salud, pues bueno, pues la inteligencia artificial va a ayudar en la salud, ¿no? Y todos conocemos y todos hemos oído hablar, y acaba de nombrarlo Ricardo, de cómo enseñando una foto es capaz de determinar el diagnóstico, guiar el diagnóstico sobre imágenes de lesiones de piel, imágenes radiográficas y demás, ¿no? Pero sí que es cierto, y permita que les enseñe esta diapositiva, si consigo... Perdón. Bien, todo esto es interesante, pero llegar al diagnóstico de un paciente realmente en grandes números no va a modificar mucho la calidad de la sanidad de un país, ni va a mejorar la esperanza de vida que tenga alguien. En un país como el País Vasco, por ejemplo, hoy en día, las inversiones en la gestión sanitaria son muy interesantes, pero haciendo la relación sobre el sistema sanitario no va a tener unos grandes beneficios. En un país no desarrollado, rápidamente, las inversiones se transforman en aumento de esperanza de vida. Un país no desarrollado, el empezar las campañas de vacunación, la salud materno-infantil, la cloración de las aguas, todo esto aumenta la esperanza de vida, ¿no? En nuestro país, en este momento, cualquier inversión que hagamos en sistema sanitario va a costar muchos millones el conseguir aumentar un año solo, ¿no? Pero para alcanzar un año a la altura que estamos hoy es casi imposible. Si pueden ver en la diapositiva, que esto es un hecho muy importante, que la mayoría desconocemos, y los que conocemos y los que lo conocen tampoco hacen mucho caso, la prevención y básicamente el estilo de vida es lo que condiciona la esperanza de vida de un país como el nuestro. Y asimismo también el entorno en el que vivimos va a condicionar la esperanza de vida, llegado a un punto en el que tenemos un sistema sanitario eficiente como el que tenemos. Por lo cual, la inteligencia artificial aplicada está muy bien y es muy divertido el ver como una pierna con un vendaje compresivo, que no es otra cosa que la inteligencia artificial lo adorna, no sé con qué nombre era el que lo ponía, ¿no? Realmente eso va a traer poca mejora a la población. Lo que sí va a traer una mejora tremenda va a ser la aplicación de la inteligencia artificial a los sistemas de vida que tenemos, al medio ambiente, etc. Y ahí sí que hay un buen punto para poder trabajar, y que la inteligencia artificial sí que va a serlo. Además de esta actividad, es fundamental en la enseñanza, como ha dicho Ricardo, yo me dedico a la enseñanza desde hace muchos años y va a revolucionar totalmente la enseñanza, la inteligencia artificial, y la enseñanza de la medicina lo mismo. Es decir, nosotros podremos programar en su día con la inteligencia artificial perfectamente, suministrar una serie de datos a los alumnos o a los residentes, y ellos adquirirán esos conocimientos, serán evaluados de manera continua y detectado el déficit, podremos establecer y señalarle al alumno qué conocimientos requiere, cuando tiene un déficit y dónde va a encontrar esa documentación, y así de manera progresiva. Entonces yo creo que la docencia va a cambiar de una manera importante la idea que tenemos sobre la educación. ¿Y qué nos va a traer a nivel de consulta, a nivel hospitalario? Pues básicamente el flujo, la prevención, la predicción de necesidades va a ser importante. Y otro hecho fundamental, que es otra de las grandes riquezas que tenemos es el tiempo. La inteligencia artificial va a conseguir que los médicos, los profesionales sanitarios, dediquemos muchísimo menos tiempo a cuestiones que no son de nuestra competencia o que nos evitan actuar en nuestra competencia principal, que es el trato con el paciente. Entonces, en esta mesa vamos a dar unas pinceladas, pero básicamente no sobre estos temas de la imagen y demás, sino unas pinceladas pues, sobre el reconocimiento del lenguaje, sobre la transversalidad que requiere la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no se puede estudiar únicamente desde un objetivo de una disciplina, tiene que ser admitido, si tiene que ser buena, tiene que ser estudiado desde diferentes puntos de vista. Entonces el tiempo por eso es importante. Hoy, como van a ver, se titula El enfermo paciente virtual 1.0, pero podría titularse El desembarco de la UPV-HU. La Universidad del País Vasco, todos los que estamos en esta mesa somos de la Universidad del País Vasco,
y van a ver ustedes, para mí es un placer el poder presentarles poco a poco a las personas que van a intervenir en la mesa, y verán cómo pues algunos son muy técnicos, igual a mí me cuesta comprender, cuando hablo con algunos de ellos me cuesta entenderles, ¿no? Pero yo lo que sí rogaría es que tengamos tiempo para que ustedes hagan las preguntas y expriman a estos especialistas, que seguro que tienen respuestas para todo lo que ustedes duden. Bien, sin más preámbulo, voy a pasar a presentar, si lo tengo abierto por aquí, a la primera ponente. No me deja. Bien, lo tengo ahí. Sí. Bien, Elisa, pasa por favor. Siéntate. Bien, Elisa Espina procede del mundo de las artes escénicas. Fíjense ustedes, está aquí en la universidad. Vamos a hablar de inteligencia artificial y tenemos a un artista. Y procede de las artes escénicas, evidentemente. Es graduada en multimedia por la Universidad Oberta de Cataluña. Es técnico especialista desde 2007 en la Universidad del País Vasco. Desde 2009 se hace cargo que establecimos los hospitales virtuales donde está la simulación, y desde esa atalaya ella ha visto cómo ha evolucionado la simulación y cómo la inteligencia artificial también poco a poco ha ido ocupando esos ámbitos. Sí que es difícil que los profesionales de la educación médica se dedican, tenemos una gran losa que es la asistencia, a la cual dedicamos mucho más tiempo que a la educación, desgraciadamente, ¿no? Y cuesta muchísimo, ella lo sabe, el que los médicos nos acerquemos a estas simulaciones y a estas técnicas para enseñarlo, ¿no? Porque requieren mucho tiempo y un adiestramiento importante. Entonces, este es un campo en el que domina Elisa, en el cual van a ver ustedes la transversalidad, efectivamente, cómo de diferentes puntos de vista se puede abordar la inteligencia artificial. Y sin más, les dejo con ella. No tienes presentaciones, tenías otras cosas. Sí, sí. No me encuentro. ¿Dónde está el puntero? Un segundo. Es que quiero cerrar, minimizar esto. Vale. Ese ciérralo. Ciérralo, que no te moleste. No sé si es lo mismo que Kate. Supongo que no. ¿Qué? Arranca. A ver si coges tendido. No sé qué te pasa. Vale, es que me quería duplicarlo. Vale. Bien. ¿Veis lo mismo que yo? Sí. Como ha comentado Agustín, perdón. En 2007 trabajando en la Universidad del País Vasco, primero entré en el CIDIR, que es el Centro de Informática, Docencia, Innovación y Redes, más o menos. Nunca me lo he aprendido de memoria. Anteriormente trabajé muchos años en artes escénicas, donde veía claramente cómo con un argumento de una obra se organizaba un espectáculo, ¿de acuerdo? Entonces veías como alguien tiene una idea, algo que explicar, como puede ser cualquier clase de lección de cualquier tema médico, qué recursos necesitaba para que todo eso realmente llegara a un punto clave, ¿no? Entonces trabajamos tanto escenografía como vestuario, como maquillaje, como iluminación, como audiovisuales, como efectos especiales, todo eso para que luego la gente que salía a escena representara su función y el público como tal que recibía y pagaba por ello tuviera una experiencia satisfactoria, que en nuestro caso podían ser los estudiantes. Entonces, con toda esa evolución, yo cuando llegué a la universidad para mí fue un choque. No veía esa colaboración como tal entre las diferentes facultades que tenemos al lado, ¿no? Te quiero decir, como ingeniería depende de medicina depende de ingeniería para ciertas cosas y con eso todo lo demás, como hacer material didáctico, un montón de cosas.
Entonces, he visto una evolución desde que yo llegué con los primeros simuladores, que llegué a la Facultad de Medicina en el 2009, entré en el 7, pero llegué en el 9, de cómo me encontré un hospital virtual más o menos montado, con unos simuladores carísimos que se compran a empresas especialistas, y con el tiempo vi lo que se aprovechaba realmente y lo que no. O sea, que muchas veces hay muchos recursos que cuestan mucho dinero, pero realmente no se saca una partida en proporción al coste que tiene. Todo ello, os enseñaré unas imágenes sobre toda esta evolución. Llegó un año que me encontré en uno de los encuentros que hace el Gobierno vasco con Industria 4.0, con un stand de la propia universidad, que tienen un grupo de inteligencia artificial dedicada al procesado del lenguaje natural, y concretamente hay un grupo, que son ellos, dedicado a medicina. Digo, joder, esto es una bomba. Entonces ahí empezó nuestra colaboración, ¿vale? Os voy a enseñar un pelín cómo fue cuando yo llegué. Entonces empezamos con el proyecto que tenemos hoy en día en marcha. Esto es real, ¿vale? No es una cosa que podamos hacer o no hacer, sino que lo tenemos en marcha, que es el paciente virtual 4.0. Cuando yo llego al hospital virtual, que es lo que comento, vemos esto, que tenemos una área de otorrino, tenemos una parte de ecografía, la unidad de soporte vital avanzado, que se me ha ido al otro, que era como los simuladores más inteligentes, ¿no? Porque ya tenían que les podéis grabar voz, que podían responder a ciertas cosas, pero siempre tenía que haber una persona detrás, no tenían realmente ese feedback de tú qué hacías, ahora ya hay más avanzados que eso, ¿no? Y tener una respuesta inmediata porque tenía una inteligencia como tal, no existía esto. Tenemos un simulador de la paroscopia, que sí que ya hablaba de 4 dimensiones incluso, o sea, tenía los ejes X y Z, porque trabajabas en 3 dimensiones, y medía el tiempo. Y en función de la práctica que tú hacías, te daba un resultado, ¿no? Tienes un peso acotado y te decía si has superado o no la prueba. Eso era lo más cercano que teníamos a una inteligencia artificial, sin llegar a serlo, ¿no? Pero bueno. Entonces, llego al hospital virtual. Entonces, yo cuando aquello estaba en la web también, entonces vemos lo que puede ser, ¿no? Vemos cómo tiene una serie de logotipos, de que estamos en la universidad, estamos en la Facultad de Medicina y a la vez estamos en el Hospital Virtual de Basurto, que es el primero que existe. Cómo utilizar recursos, o sea, por ejemplo, yo tenía que hacer una investigación, y el amarillo es un color que medicina, por la facultad es el que tiene. Entonces usé el amarillo como un reclamo, como una forma de evocar a la facultad como tal, ¿no? Entonces vemos las instalaciones que teníamos en aquel momento. Como normalmente un hospital virtual siempre necesita un técnico especializado para saber lo que hay, que la gente no le dé pánico, porque vale, yo puedo ser mucho hablando de un personal sanitario, de medicina, pero con todo esto me vuelvo loco. ¿Qué es? No, gracias. Vale, vemos partes que hay, luego pasamos con audio. Bien, esto es como una presentación rápida, lo que tiene soporte vital avanzado, que es lo que comento, que es lo que es más SOFIS en aquel momento. Tenemos reanimación, esta es como en vía aérea, también tenemos para masaje cardíaco, que en aquel momento no eran nada espectaculares, porque simplemente haces el masaje, pero no sabías muy bien si lo estabas haciendo ni a la presión ni a la velocidad que se debía. Esta es parte de otorrino que lleva Agustín. Vemos aquí como hay una cámara, luego veremos cómo realmente se va avanzando en todo esto. La parte de la paroscopia que os comento, que sí que tenía una parte de inteligencia para saber si lo hacía bien o mal. Entonces, todo eso es lo que teníamos en aquel momento. ¿Y qué quería decir con esto? Que simplemente las nuevas tecnologías no son un impedimento para la enseñanza de medicina, que a mucha gente le daba pánico, sino que es una herramienta más y muy útil para permitir realizar prácticas sin poner en peligro la vida del paciente, que eso es la máxima hoy en día, ¿no? Poder hacer simulaciones, poder avanzar en el conocimiento médico sin arriesgar absolutamente nada, porque yo si uno de estos simuladores más o menos avanzados, como son SimBaby, me sale algo mal, lo reseteo y ya está. Pero si a un paciente te equivocas, le puede costar la vida. Entonces eso no, no es lo más práctico hoy en día. Entonces, como empezamos, hasta el búho. Podemos poner voces a los simuladores. Estamos en el laboratorio, en el Hospital Virtual Adolfo Varona,
que es un hospital en el cual en vez de pacientes lo que tenemos son maniquís con su software y su robótica para la docencia de los alumnos y de los miles también del Hospital de Basurto. Es la última tecnología al servicio de la docencia médica. Entonces, ¿qué vamos a ver? Tenemos una serie de fotos de simuladores, que muchos de ellos son desarrollados con Agustín, donde vemos qué nos ofrece la industria y qué podemos hacer nosotros. Si vemos, es una base súper rápido. Este es el plano que hemos visto. Estos son cabezas, por ejemplo, que vamos recuperando de parte que ya un comercio como puede ser que estas cabezas se utilizan muchas veces para exponer pelucas, sombreros, joyería y demás. Nosotros podemos modificarlo porque tenemos un Fab Lab que podemos cortarlos, podemos modelar lo que son los metacrilatos para hacer nuestros propios simuladores, realmente cubriendo las necesidades que tenemos. Esto es uno de ellos, esto es otro de cómo hacen las coniotomías. Estos son otros, que aquí ya mezclamos diferentes historias, porque tenemos este simulador, por ejemplo, si vas al mercado, ¿cuánto cuál es el autosín? Pues una millonada. Entonces, ¿cómo lo resolvimos? Decimos, bien, pues nosotros hacemos, sabiendo las otoscopias que él quería mostrar, desarrollamos una parte que nos haga un soporte para poner una oreja como tal, que luego lleva una mirilla por detrás para hacer como un ojo de pez, para que se pueda ver realmente la imagen que nos interesa. Acoplamos lo que podemos hacer en la industria, porque no tiene mucho sentido todo lo que es el soporte como tal, hacerlo por impresión 3D, que tenemos el Fab Lab, ya os comento, sino que todo esto es mucho más rápido hacer un plegado, por ejemplo, con metacrilato, ¿no? Y es mucho más económico que estar horas y horas de impresión. Lo que no conseguíamos en aquel momento son estas orejas, entonces son las de una buena amiga que tenía, se prestó a que le hiciera un molde y de ahí sacar réplicas en una silicona que podía tintar y hacer una apariencia más o menos humana. Y luego el acople como tal de todo esto lo hago en las impresoras 3D, porque eso no te lo venden en ningún lado, tú tienes que saber las piezas que fabricas con las que puedes sacar de industria para que todo eso funcione. Los soportes igual, dice, en vez de poner una bisagra como tal, dice, vale, pues hago los logos de la uni, igual que arriba podemos pintar para que cada vez que lo sacamos fuera se den cuenta que realmente la universidad investiga en todas estas cosas, que es la simulación médica, y bueno, pues vamos haciendo nuestras cositas. Esto también es para cirugía, es lo mismo, son diferentes materiales para hacer. ¿Cómo simulas para dar suturas en una boca? Pues es un poco complejo y los simuladores que existen son carísimos. Pues podemos hacerlo como tal, ¿no? Estas son reparaciones que hacemos porque las pilas se quedan obsoletas, porque quieren cambiar de simuladores, entonces lo que hacemos es decirle, vale, pues los vamos reparando de la mejor manera para que realmente saquen el provecho que pueden todavía, porque sí que tiene una buena reproducción de todo lo que sería la parte de la pelvis. Entonces, con diferentes materiales lo vamos arreglando. Esta es una parte del Fab Lab que tenemos ahora en Ingenieros. Son detalles, son 3 impresoras de 3D de diferentes formas. Una es una Delta, otra es una cartesiana y otra es de resinas. Y esto, después de todo esto que vamos comprando, vamos viendo cómo va avanzando toda la tecnología y dice, vale, muy bien. Todo esto puedes ahorrar parte o hacer tus propios simuladores porque te convienen y le vas a sacar mejor provecho, pero nos damos cuenta, con el encuentro que tuvimos con la gente de inteligencia artificial, que hay otras formas más avanzadas hoy en día de poder simular pacientes para que realmente casos clínicos difíciles de reproducir los podamos conseguir. Entonces, cuando compramos a Furhat, ahí le veis, se conecta por IP, tienes que tener un ordenador que controle más el robot como tal, es otro ordenador, pero en vez de tener un interface que es una pantalla como tal, tiene esta cara que va cambiando de expresión y le puedes decir que es un hombre, que es una mujer, que es de raza la que quieras, una expresión que sea más mayor, que esté más angustiado, todo eso se puede hacer como tal. Y esto es lo que te ofrece el software como tal, ¿no? O esta interface, pero realmente para dotarle de contenido que sea útil, necesitamos la colaboración con ingeniería y con informática, en concreto lo que es el procesado de lenguaje natural.
esta es una parte de la giroscopia, lo que hemos visto en los simuladores que hacemos. Epa, ¿por qué te has ido? Y si veis esta parte, voy a pararle un segundo, si veis al fondo, son los simuladores que hemos visto antes que hemos construido. Si seguimos avanzando, vemos cómo utilizamos diferentes tecnologías como estas, que son visión en primera persona, que normalmente lo utilizamos con drones. Cuando tú quieres ver algo y no tienes una pantalla como tal, sino que tienes que hacer un control porque te comunicas por radiofrecuencia, lo que hacemos es pasarle al alumnado, en vez de que estén todos encima, sobre todo con los problemas con la COVID, pues que estén separados cada uno y que puedan ver lo que está viendo la persona que está haciendo la práctica dentro de las gafas de visión en primera persona. Bien, entonces, como la mezcla de tecnologías como tal nos da un avance y es mucho más cómodo que cada uno esté en su sitio, tranquilamente, y pueda ver exactamente lo mismo que ve la persona. Seguimos. Entonces, ¿por qué la ECOE? Yo soy de Serán porque me interesa mucho la imagen médica, porque fue lo que más avanzado estuvo en su momento a la hora de realidad, bueno, virtual no tanto, lo que es inteligencia artificial y lo que es desde la segmentación a la impresión 3D para lo que son los temas clínicos. Entonces, dentro de lo que tiene Serán, tiene una parte que es, ¿dónde estoy yo? Que lo dedica a la ECOE. Esto lo voy a pasar muy rápido, ¿bien? Entonces, habla de lo que es la evaluación. Sabéis, me imagino, no sé si todo el mundo está familiarizado con los términos médicos, pero la ECOE es una prueba que se hace en sexto, cuando una vez ha acabado su formación, más o menos, esto se le serviría ya a la vez como de máster. Entonces, tienen que pasar por una serie de estaciones donde tienen que demostrar que realmente tienen los conocimientos que se supone que tienen que adquirir después de sus años de estudio, ¿no? Entonces, esta evaluación clínica tiene tiene un formato de examen que permite evaluar realidades clínicas del alumnado de forma fiable, objetiva, uniforme, estandarizada, todas esas cosas. ¿Me paso de tiempo? Andamos ahí. Bien, entonces, bueno, pues es el curso académico, está la Conferencia Nacional de Decanos de Medicina y se decide que se va a hacer una en común, una serie de facultades que se ponen de acuerdo. ¿Qué pasa? Que cuando se pone en marcha, empezamos en el 2016, estas son las estaciones por las que tienen que pasar, pues llega el COVID. Entonces, parte no lo podemos hacer presencial, sino que tenemos que pasar a que sea una de las estaciones que se haga como tal, tienen que ser simuladas. Entonces, empiezan a desarrollar, que eso José Vicente también lo conoce, una prueba de los entornos virtuales de la ECOE puede ser en Second Life. Y como estos hay un montón de avances que se pueden hacer, siempre comento eso, ¿no? Aprovechando lo que es la tecnología para conseguir los recursos que queremos. Hay un mogollón de artículos que hablan de inteligencia artificial. Yo comento otra vez que soy de Serán, entonces siempre me fío de los artículos que están publicados por alguien que me fío, porque hay demasiado charlatán en la red. Entonces siempre... Mira. Vale, no, a ti no te he mirado. Bueno, pues hay un montón de explicaciones de cómo están, de cómo se distinguen los tipos de aprendizaje, el supervisado, no supervisado, el por refuerzo, cómo funcionan las neuronas reales, cómo trabajan las artificiales, un mogollón de cosas, ¿no? Vale, voy a acabar porque tengo muchas más cosas que lo puedes Entonces vamos a ver lo que es Furhat como tal. Esto tenemos más de cómo serían los robots. Furhat, vamos a ver lo más rápido posible. Esta es la presentación que hacen. Es el robot social más avanzado del mundo. Bueno, te dice que tiene una serie de altavoces y micrófonos, que tiene visión, que ven dónde estás. Puedes cambiar el color según su estado de ánimo, aparte de su expresión facial. Tienes diferentes movimientos, puedes seguir con la mirada, lo que te reconoce. Voy a parar porque se acaba el tiempo, ¿vale? Voy a pasar a otro. La entrevista. Aquí es que esto es interesante porque están ellos también. Entonces, ahora mismo lo pongo.
Entonces, aparte de tener lo que es la primera página que hemos visto, que es una parte comercial, tenemos toda la zona lo que es de desarrollo para donde te ofrecen... qué pesado es este Google de los narices, fuera. Y tenemos todos esos documentos, lo tienen en GitHub, que es un sitio donde se almacenan repositorios para controlar versiones de cuáles son las más avanzadas, comparten información para que la gente que realmente esté interesada en el desarrollo pues pueda retroalimentarse de las experiencias de unos, que no vuelvan a trabajar desde cero, que no vuelvan a reinventar la rueda, sino que aproveche el trabajo colaborativo para poder seguir avanzando con esto. Entonces tenemos un montón de información. Entonces vamos a ver un ejemplo. Este mismo. Que esto es un caso donde se ve cómo... Elige tu seguro de salud con Mafre, la telemedicina más avanzada. Estés donde estés. No. Young lady, I'm here to return... No, gracias. Os voy a poner en contexto. Estos son diferentes escenarios en una tienda. Entonces están mirando cómo comportarse delante de clientes conflictivos. Bien, entonces a nosotros podría pasar lo mismo con diferentes pacientes, de cómo vas cambiando el caso según lo que te interese. Entonces vamos a verlo en un momento para que os hagáis una idea de cómo va. Return these shoes. I'm not happy. Okay, ma'am. And what seems to be the problem with them? My feet hurt like hell. Your idiotic manager over there, he told me that these shoes were comfortable. Well, they're not. These shoes are dreadful. Well, these are a bit worn out. Do you have your receipt with you? Even the color is hideous. In fact, these are not my taste at all. Okay. Well, can I please have the receipt, ma'am? Right under your eyes. Okay, sorry. Yeah. Well, okay, we have a 30-day money-back guarantee, but you bought this 3 months ago, so I'm very sorry, but I cannot take this back. I am a regular, very well-respected customer here, and you should treat me that way. I can't take this back for you. Ignorant child. I can't help you for being disrespectful to me like this. You're being very If you unreasonable. don't make the exchange at... You did really well, Angela. But you can't tell the customers that they're unreasonable. No, okay. No. So try not to lose your cool next time, okay? Yeah. Yeah. Okay, Farhat, let's try another scenario. Okay. Let's do the one where the customer has a stolen credit card. ¿Veis? ¿Cómo pasa simplemente la misma interface como tal? Y le puedes cambiar la voz, le puedes cambiar el idioma, le puedes cambiar un montón de cosas para tener un montón de pacientes simulados según lo que tú quieras hacer con el caso clínico que tú quieres plantear al alumnado, o incluso el reciclaje de las personas que llevan años trabajando. Porque realmente como tal lo que sí que necesitamos es que su discurso sea coherente, y por eso el procesado del lenguaje natural es súper importante en estos casos, y por eso nuestra colaboración en Virtual Backend. ¿De acuerdo? Hay un montón de casos, pero se me acaba el tiempo, o sea que Agustín me echa, así que cierro y luego si hay preguntas ya hablaremos sobre ello. Muy bien, Elisa, muchas gracias. De nada. Bien, a continuación el ponente que les presento es Koldo Gogenola. Es licenciado en informática, doctor por la Universidad del País Vasco, profesor titular de la Escuela de Ingenieros de Bilbao, ¿no? Escuela de Ingeniería, perdón. Ingeniería, sí, en Euskadi, perdón. Se dedica básicamente al procesamiento morfológico y sintáctico y semántico en varios idiomas, castellano, euskera, inglés, ¿no? Bien, aplicaciones técnicas lingüísticas, procesamiento de textos médicos, que es lo que nos interesa y nos lo explica un poco, y es investigador senior del Centro ITS de la UPV-HU. Este centro, que también la siguiente ponente, Aichiber Atutxa, también participa en él, se dedica a la extracción y recuperación de información, tanto de textos como de lenguaje, traducción automática, análisis de textos, síntesis y reconocimiento del habla, recursos lingüísticos, dominios médicos y legales, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, pues bueno, es un súper especialista, y yo creo que lo mejor es que lo escuchen a él.
y les va a explicar a lo que se dedica y lo que hace la aplicación médica de las cuestiones, ¿no? Y un pequeño repaso también vas a hacer sobre la evolución de la inteligencia artificial. Bien, pues muchas gracias a la Sociedad Bascongada por invitarnos y muchas gracias a todos los asistentes por asistir y bueno, pues básicamente pues contaremos algunas cosas y será interesante escuchar vuestras preguntas, vuestros comentarios. Ay, no, están excelentes. Se oye bien, ¿no? Sí. Cierra que sea derecho. Vale, los dos. Bien, entonces, bueno, yo soy profesor de la Escuela de Ingeniería de Bilbao y también investigador del Centro IS de Procesamiento del Lenguaje. Bien, hemos visto ahí el robot que podría servir para asistente virtual o para médico virtual. Y bueno, yo me dedico al procesamiento del lenguaje natural, es decir, el robot es el aparato físico que realmente no tiene ninguna inteligencia y nuestra idea sería pues dotarle de inteligencia a partir del lenguaje. Bien, entonces nuestro trabajo se basa en la inteligencia artificial en una subárea que es el procesamiento del lenguaje, que se dice que viene a ser más o menos el 40% de la IA, de la inteligencia artificial, es procesamiento del lenguaje. De hecho, si muchos de vosotros conocéis ahora la inteligencia artificial es por el ChatGPT, que es procesamiento del lenguaje precisamente, que es lo que nosotros hemos estado haciendo. Bien, entonces, por un lado, pues he hecho una pequeña indagación sobre la historia de la inteligencia artificial, porque parece que existe desde hace un año, que es cuando salió el ChatGPT y todo el mundo oímos hablar de inteligencia artificial por todos sitios. Pero bueno, quiero echar un vistazo a la historia de la inteligencia artificial y la medicina, porque bueno, yo creo que puede ser muy interesante, pues para mí lo ha sido. He estado haciendo mirando en el baúl de los recuerdos y he visto cosas que nos pueden ayudar un poco también a entender lo que se ha hecho hasta ahora y qué puede venir por detrás también en el futuro, que es lo que nos está dando a nosotros interés sobre todo. Bien, aquí tenemos un gráfico donde aparecen hitos de la inteligencia artificial y la medicina. Bien, entonces, bueno, vemos que esto no empezó hace un año, sino empezó, pues, por lo menos cuando se empezaron a usar los primeros ordenadores en los años 1940, 1950, pues ya en 1950 Alan Turing, que fue un matemático muy famoso, que se dedicó a criptografía y a otras muchísimas cosas, pero ya empezó a pensar lo que sería una máquina inteligente y definió el llamado test de Turing, que no sé si muchos de vosotros lo conoceréis, pero se basaba en que una persona interactuando con una entidad que estuviera en la habitación de al lado a la que no pudiéramos ver mediante, por ejemplo, un teclado, y entonces tendríamos un aparato inteligente, una inteligencia artificial, cuando no supiéramos distinguir si al otro lado había una persona o un humano. Bueno, en aquel momento la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje pues ni existían, se puede decir. Existía el cálculo numérico sobre todo, pero ya esta persona supo anticipar pues todo este problema de que las máquinas parecía que hacían muchas cosas y que en algún momento podrían ser muy inteligentes. Eso fue en 1950. En 1956 es cuando se creó el término inteligencia artificial con el investigador John McCarthy. Y a partir de entonces pues se fue avanzando poco a poco. En 1964 se creó ya un sistema de inteligencia artificial, el psicólogo virtual o el psiquiatra virtual ELIZA, que impresionó a todo el mundo, pues porque era un sistema al que yo le metía preguntas nosotros éramos los pacientes y el sistema nos respondía a esas preguntas y parecía que sabía lo que estábamos diciendo, parecía que entendía el lenguaje. Luego veremos rápidamente que no era para tanto, pero esto creó mucho revuelo. En 1972 se hizo un sistema que ayudaba a diagnosticar, yo le iba dando los síntomas de la enfermedad, son enfermedades infecciosas de un tipo concreto, el sistema MICIN, y entonces pues iba orientando al médico a buscar diagnósticos. Bien. Bueno, vamos a ver luego que la inteligencia artificial ha tenido muchos altibajos, ha habido épocas de euforia, pues como la que estamos ahora, y otras que realmente vino la desilusión y se tiró todo a la basura prácticamente. Entonces, pues ha habido varios inviernos de la inteligencia artificial, entonces eso ha sido una constante durante todos estos 70 años, se puede decir. En 1975 ya se hizo el primer congreso de Artificial Intelligence in Medicine, de inteligencia artificial y medicina, ya se vio que todo esto podría servir para la medicina.
Bien, y luego ya, pues a partir de 2000, es cuando empezó el boom que estamos viendo estos días. Bueno, pero bueno, realmente todo esto se ha estado gestando durante 70 años, ¿no? Con varios periodos de parón, un parón radical, ¿no? Y falta de financiación. Bien, en mi caso, yo empecé con esto en 1990, es decir, mi historia de la inteligencia, mi nexo con la inteligencia artificial vino pues más o menos cuando acabé la carrera, en 1988. Y una de las cosas que me impresionó fue el chatbot Elisa, que me pareció una cosa que me dejó bastante asombrado. Luego enseguida descubrí que no era para tanto. Vamos a ir mirando rápidamente varios de los hitos de la inteligencia artificial en medicina. Pues como digo, uno de los primeros que más impresiona a la gente, ya digo, 20 años después todavía me seguía creando bastante admiración, fue Elisa, que era un sistema donde yo decía al doctor, pues estoy deprimido. Y decía, bueno, pues entonces cuéntame por qué eres infeliz y todas estas cosas. Durante los 2 primeros minutos nos dejaba a todos turulatos, parecía que ya teníamos la máquina inteligente porque las preguntas que hacíamos las respondía y parecía que bien, pero luego realmente se veía que tenía más o menos 10, 15 patrones. Si yo le hablaba de mi madre o de mi hermano o de mi padre, pues me decía, pues háblame más de tu familia. Entonces, básicamente, tenía una serie de reglas que decían, pues si aparece esta palabra, pues pregúntale esta cosa. Y realmente tenía pues 10, 15 reglas, patrones que realmente nos dábamos cuenta enseguida que eso era bastante fiasco. Pero bueno, fue un sistema que todavía se habla de él. Bien. Después, como he dicho, en 1975 se hizo ya el primer workshop, el primer congreso de inteligencia artificial en medicina, hace ya casi 50 años, el sistema MICIN. Todos estos sistemas de estos primeros años, los primeros 30 años, se puede decir, de la inteligencia artificial, se basaban en reglas. La idea básica en aquellos tiempos, hasta 1980, 1990, era que nosotros teníamos nuestra inteligencia y teníamos que escribir mediante una serie de reglas al ordenador. Todo nuestro conocimiento lo teníamos que plasmar en reglas. Pues decíamos, pues esta persona tiene fiebre y además tiene más de 50 años, pues, y ha estado en África, pues entonces seguramente puede tener malaria. Bien, en principio estos temas de reglas que se usaron durante estos años parecían, al comienzo nos asombran porque escribimos unas cuantas reglas y funciona genial y da unos resultados casi fabulosos. ¿Qué pasaba con esto? Pues que realmente el conocimiento que tenemos aquí no se puede plasmar en 200, 300 reglas, sino que nos podrían salir miles o millones de reglas. Siempre hay excepciones, siempre hay reglas que se contradicen. Entonces, todos estos sistemas tuvieron un boom muy importante, pensando que iban a solucionar toda la inteligencia artificial, pero el problema es que las primeras 100 reglas, pues el sistema iba mejorando rápidamente y veíamos que nos asombrábamos de lo bien que iba, pero a partir de las primeras 100 reglas, pues las reglas entraban en contradicción. Claro, cada regla puede interactuar con todas las demás y entonces no había forma de controlarlo. Las siguientes reglas que escribíamos ya no mejoraban el sistema, sino que normalmente lo solían empeorar. Entonces, todos estos sistemas que se llamaban sistemas basados en el conocimiento que nosotros escribíamos a mano, pues fallaron y entonces pues hubo una desilusión muy grande y hubo una desilusión y un cierre de financiación y todo. Bien, luego ya últimamente pues ha habido otras aplicaciones que ya a partir de 2010-2015 ya son aplicaciones que realmente se pueden usar, son comerciales y funcionan bastante mejor por las nuevas tecnologías que se han desarrollado en estos tiempos. Bien, y ahora tenemos que pensar qué pasará de 2023 en adelante. Una característica que se ha repetido en todos estos ciclos de la inteligencia artificial son los inviernos de la IA. Como los inviernos nucleares, pues se creó el término AI Winter, invierno de la inteligencia artificial. Pues en 1966 hubo un informe ALPAC, pues los americanos se habían invertido millones y millones de dólares en traducir textos del ruso al inglés. Pues era espionaje, ¿no? La Guerra Fría y todo esto. Y inicialmente, pues, escribieron sistemas basados en reglas, pues si el ruso dice esto, pues esto quiere decir mesa, etcétera. Parecía que iba a funcionar genial, pero lo que hemos dicho, pues los sistemas basados en reglas enseguida
se veía que los resultados eran bastante desastrosos. Inicialmente las frases sencillitas las se hacía bien, pero cuando cambiábamos un poquito la cosa, poníamos algo distinto o un poco más complicado, era un desastre. Entonces, pues bueno, aquí con este informe se cortó toda la financiación. Si había 100, 200 investigadores financiados por los millones de dólares del gobierno, pues los mandaron a todos a la calle. Bien, aquí tenemos una foto. Este es el presidente Gerald Ford, que está viendo una demostración de inteligencia artificial en 1973. Pero bueno, enseguida cortaron fondos. En 1969, esto es curioso, se abandonaron las redes neuronales diciendo que no iban a conseguir nunca nada. En Reino Unido se desmantelaron todos los grupos de inteligencia artificial en 1973, viendo que no estaban consiguiendo nada. En 1979, DARPA, la Agencia de Defensa de Estados Unidos, que controla todo el dinero de la investigación en Estados Unidos en aquellos tiempos más, pues dijo que no se iba a producir nada usable en un futuro cercano. Y esto llevó a que se desmantelaran, pues se echaron a la calle a 100, 200 científicos de cada centro y quedaron pues una serie de pocas personas, los pocos que estaban en las universidades que tenían un puesto asegurado, pues se quedaron ahí y como haciendo la travesía del desierto de la IA, ¿no? Bien, en los 90 los sistemas expertos de nuevo fallaron, aunque parecía que iban a ser otra vez la bomba, pues fue otro desastre. Bien, en general, pues los inviernos de la inteligencia artificial han venido porque ha habido expectativas demasiado altas que luego se ha visto que no se cumplían. ¿Esto podría pasar ahora? Pues quién sabrá. Después de esto viene la desilusión, vienen los recortes, se despide a un montón de gente en las universidades, dinero público, dinero privado, y durante 10-15 años pues nadie hace nada, excepto los tres iluminados que seguían ahí pensando que eso podía ser algo para el futuro. Bien, de hecho, yo cuando entré en este mundo de la inteligencia artificial, la palabra ya no se usaba cuando íbamos a pedir un proyecto o cualquier cosa, porque estaba muy desprestigiada. Entonces decíamos, bueno, yo voy a hacer una aplicación que si le metes unas cuantas frases, pues te las traduce, pero si decías que tenías IA, pues ya te decían que eras un loco, que eso no valía para nada y que no te iban a dar un céntimo, ¿sí? Y eso lo hemos vivido. De hecho, nosotros en mi grupo de procesamiento de lenguaje hemos empezado ahora, el último año, a decir, nosotros hacemos IA, porque hasta ahora no lo decíamos, estaba un poco, era tabú, pero ahora, como todo el mundo conoce la IA, pues decimos, pues claro, nosotros también lo estamos haciendo, que el lenguaje natural es IA, ¿sí? Bien, aquí tenemos una gráfica donde nos habla de qué ciclos se han ido siguiendo con la IA, cómo hay un periodo, una ola de entusiasmo, y luego viene una desilusión, recorte de fondos y en el futuro pues las cosas se van normalizando. Entonces, bueno, pues esto puede pasar ahora, es una cosa que en principio en parte pasará porque habrá desilusiones, habrá inversiones de mucho dinero en cosas que realmente no van a funcionar tal como nos están prometiendo o como prometemos nosotros los tecnólogos, vete a saber, Pero bueno, realmente pues, la curva de desarrollo ha sido ascendente y gracias a que no se cortó del todo, pues hemos conseguido llegar hasta hoy. Bien, en este momento estaríamos no en el invierno, sino en el summer, en el verano de la inteligencia artificial. Todo funciona muy bien, la traducción automática, los juegos del ajedrez, del Go, superan en tareas súper difíciles a los mejores expertos humanos. En medicina también hay sistemas automáticos que consiguen secuenciar proteínas, el ChatGPT, todos lo conocemos, chatbots médicos como el Furhat que ha hablado Elisa, que le tenemos que dotar de inteligencia porque ahora solo tenemos la carcasa, se puede decir. Bien, un cambio que sí que ha habido en estos últimos años es que hasta 1990 el 95% de la inversión era pública. Eso quiere decir que si los políticos de turno ven que eso no va a dar el resultado que se esperan, se cortan fondos y se cierra pues, un edificio donde hay 200 científicos y se manda a 197 a la calle. Mientras que ahora, un cambio ha sido que ahora hay más inversión privada en investigación de IA que pública. Google, Microsoft, Facebook, pues los últimos 15 años pues, se han llevado a media universidad de Estados Unidos y de Europa, les han ofrecido mejores condiciones de investigación, mejores sueldos seguramente. Entonces, bueno, en este momento, pues si hubiera un invierno, pues quien más lo sufriría, bueno, también en la privada, pero en la pública seguramente es cuando lo podríamos padecer más, porque si nos cortan todos los fondos, pues no podemos
trabajar. Bien, vale, esto es lo que he contado sobre la historia de la IA, que nos puede un poco ayudar a ver que, bueno, que después de todos estos avances que ha habido muchos avances durante todos estos 70 años, pero estamos yendo por olas, ahora estamos en la cresta de la ola, todos muy contentos, pero es posible que dentro de 3 años veamos casos de fracasos gordos de la IA, también habrá éxitos, donde pues se pueda decir que esto no vale para nada y bueno, tengamos que volver a empezar casi desde cero. Bien, voy a hablar brevemente de riesgos de la IA. Seguro que todos nos imaginamos todos los peligros que pueden venir y también todas las cosas buenas, evidentemente. Pero bueno, se habla a veces de prohibir la IA o de limitarla todo lo que se pueda. Pues realmente yo creo que tampoco eso es posible. Toda la tecnología tiene riesgos. Aquí tenemos una excavadora. Una excavadora puede aplastar a alguien que esté por ahí cerca. También puede romper, pues al sacar la tierra, puede romper todos los tubos de gas, de agua, etcétera. Pero evidentemente la alternativa, el pico y la pala, evidentemente es mucho más seguro. Ahí no vamos a matar a nadie con pico y pala, pero no sabemos que no podemos prohibir las excavadoras, tenemos que hacer uso de ellas. Y la inteligencia artificial, pues lo mismo, es un monstruo muy grande, muy bruto, digamos, y tenemos que aprender a usarlo. Regularla será complicado. Siempre tenemos el debate de la seguridad respecto a la utilidad. Si hacemos una reglamentación muy estricta, pues no vamos a poder avanzar. Si la hacemos demasiado laxa, pues entonces puede haber muchos riesgos también. Bien, uno de los riesgos que yo estoy viendo es que en estos momentos la IA pues, va tan rápido que quien la está llevando son las manos privadas, las empresas y la gente tecnológica, entre los que yo mismo me incluyo. Ese es un peligro gordo, porque nosotros sabemos de algoritmos, sabemos de estadística, pero realmente no somos muchas veces conscientes de las cosas que podemos hacer. Sí, y muchas veces pues, también nos sentimos como elefante en cacharrería. Vemos todo datos y datos y queremos buenos resultados. ¿Cómo se use eso? Pues muchas veces no nos suele preocupar. Nosotros en la academia, en la universidad, nos dedicamos a publicar. Si conseguimos buenos resultados, contentos. Pero aquí yo creo que hay que intentar que toda esta inteligencia artificial no quede solo en manos de empresas privadas o empresas tecnológicas como los Facebook, Amazon, etcétera, sino que pues tenemos que intentar que todo esto esté guiado por directrices de todo tipo. Aquí nos hace falta todo tipo de gente. Si nos dejan a los tecnólogos tomar las decisiones de todo el uso de toda esta tecnología, pues mal iremos. No nos fiemos ni de Microsoft, ni de Google, ni de mí mismo, que soy el que hace los algoritmos o los programas. Otro riesgo importante es, en el caso médico, ¿quién va a tener estos datos? Bien, la sanidad pública tiene muchísimos datos nuestros y con eso pues, se puede hacer un montón de cosas interesantes. La sanidad privada también, evidentemente, habrá que darle acceso a nuestros datos si asistimos a este tipo de sanidad privada, pero luego empieza a haber más peligro cuando nuestros datos los puedan tener empresas tecnológicas o aseguradoras o bancos que nos pueden denegar un préstamo, un seguro o incluso un puesto de trabajo. No nos cogen un puesto de trabajo porque ven que nuestra información tiene algo que podría hacernos caer enfermos. Bien, los riesgos son en parte de toda esta gente que quiere acceder a nuestros datos y nosotros mismos somos muy peligrosos porque estamos dando nuestros datos a todo el mundo, los míos los primeros. Google, Microsoft y todas estas empresas tienen más información que la que yo mismo sé. Saben más de mi vida a veces que yo mismo. Con los datos médicos pues puede pasar lo mismo. Google y todas estas empresas están invirtiendo un montón de dinero en aplicaciones médicas, y como siempre nos darán alguna cosita gratis para que nosotros les proporcionáramos todos nuestros datos y luego hay que tener un poco de cuidado porque su interés no es malvado, pero es una empresa privada que lo que quiere es dinero y no puede no coincidir con nuestro interés. Uno de los riesgos que yo creo que también puede llevar, típicamente ha llevado a inviernos, como hemos dicho, de la IA, es quién va a tomar las decisiones. ¿Van a ser sistemas automáticos los que tomen las decisiones? Pues vemos que la IA es muy potente, podría hacerlo en principio porque parece que es muy lista, pero bueno, los aviones son un ejemplo de cómo nosotros, aunque muchos aviones podrían volar automáticamente sin piloto, pues nadie se va a montar en un avión de este tipo. Aquí
tendremos que garantizar que siempre haya un experto médico controlando esta inteligencia artificial, porque si la dejamos suelta, pues vamos a tener seguramente líos. Un problema que ya ha comentado también Elisa son todos los sesgos de edad, de raza, de género, de estatus económico. Pues los datos de aprendizaje típicamente, pues nosotros aprendemos de todos los datos que cojamos de los últimos 20-30 años. Si estos datos tienen sesgos racistas, machistas, etcétera, pues nuestra inteligencia artificial aprende exactamente eso, a ser machista, racista o lo que hiciera falta. Entonces, como siempre, vamos a usar los datos a posteriori, pues evidentemente la inteligencia artificial aprende lo que pone ahí. ¿Y cómo podemos corregir eso? Pues si lo mantenemos tal cual, pues se van a seguir reproduciendo los mismos problemas que teníamos. Bien, y para acabar ya, pues simplemente hemos visto un poco la historia de la IA, hemos visto todos los avances que ha habido, todos los retrocesos, pues ha ido más o menos de manera constante hacia arriba y hemos llegado al momento actual. Las expectativas ahora son muy altas, pero hay que tener cuidado porque es posible que dentro de poco veamos ejemplos de sistemas con problemas muy gordos, con diagnósticos incorrectos y que nos lleven un poco a desilusionarnos y solemos pasar típicamente pues pasamos de la cresta de la ola a la desilusión más gorda y bueno, pues este tipo de trayectorias tan radicales pues no suelen ser buenas, porque si ahora hubiera sistemas que funcionaban mal, pues de repente se puede cortar la financiación y podemos estar 10 años sin avanzar en este campo. Bien, y en cuanto a los riesgos, pues lo que hemos dicho, pues hay todos vemos un montón de riesgos, evidentemente, pero también hay un montón de cosas buenas que se podrán conseguir, pues todos tenemos que trabajar aquí para intentar minimizar estos riesgos. Muy bien, pues muchas gracias. Sí. Mesa 4. Y aquí hay ciber. Es esta. Hay un cuadro y luego abierto. Joder. Te lo quiero guardar. No guardar. Esta. Bien, esta. Gracias, Koldo. Como pueden ver, estamos en manos de gente sensata por el momento. O se disfraza mucho Koldo, pero está preocupado efectivamente por los riesgos y básicamente uno de los más importantes es el tema de los sesgos, ¿no? en la entrada de datos. Eso es muy importante. Bien, a continuación, Aitziber Atutxa es licenciada en informática por la Universidad de Deusto. Nadie es perfecto. Profesora, luego ha venido al lado bueno. Profesora asociada, tiene doble máster en lingüística y teórica computacional en la University of Maryland, ¿no? Y es doctora en informática, experta en procesamiento del lenguaje, igual ha participado en más de 30 proyectos, ¿no?, de investigación. Igual que Koldo, trabaja también como investigadora senior de Centroids. ¿Nos va a explicar un poco el tema del procesamiento del lenguaje, entiendo? ¿O sí. No me equivoco, ¿no? Vale, gracias. Gracias. Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación a Ricardo, Franco y a Agustín, porque pues estamos muy contentos de poder estar aquí explicándoos cosas y que nos preguntéis. Bueno, yo voy a hablaros un poco de las experiencias en procesamiento del lenguaje natural aplicado a la medicina. Como Koldo bien os ha dicho, no sé si todos conoceréis ChatGPT, pero está saliendo en todos los medios, en todas partes, porque de hecho ya está pasando, es capaz de pasar. Tenemos un problema en la universidad, por ejemplo, ahora muchísimos alumnos hacen las cosas con ChatGPT, ¿sí? Y, por ejemplo, ya se ha probado que ChatGPT es capaz de pasar los exámenes del MIR y los exámenes equivalentes del MIR en Estados Unidos. Luego, es una herramienta muy potente y todo el mundo creo que la conocéis, ¿sí? Y de hecho, se está viendo también que en PubMed muchos de los artículos ya empieza a decirse que están escritos en parte por ChatGPT. Vale, bueno,
Entonces, ChatGPT detrás tiene procesamiento del lenguaje natural. ¿Y en qué consiste el procesamiento del lenguaje natural? Pues básicamente son un montón de algoritmos de predicción que se alimentan de texto, que puede estar en forma escrita o en forma hablada, ¿sí? Entonces, con un montón de algoritmos lo que hacemos son predicciones, y estas predicciones pueden ser, pues por ejemplo, traducción automática, entra un texto en una lengua y sale en otra lengua, o entra un texto y lo que tenemos que hacer es clasificarlo, por ejemplo, determinar si un informe médico pertenece a una persona que va a ser rehospitalizada o no, por ejemplo, o nos entra un informe médico y somos capaces de estructurar qué es lo que dice cada una de las partes de ese texto automáticamente, o identificar entidades, o sea, se pueden hacer muchísimas cosas, ¿sí? Entonces, ¿por qué ahora, después de todos los inviernos de los que ha hablado Koldo, qué es lo que sucede ahora para que haya aparecido una herramienta como ChatGPT? ¿Vale? Lo que ha aparecido, o lo que sucede ahora, básicamente es, tenemos los expertos, porque como Koldo bien ha dicho, el procesamiento del lenguaje natural no es algo que ha nacido ayer. De hecho, nuestro grupo de investigación tiene más de 40 años. Es algo que lleva ya mucho tiempo ahí, luego los expertos están. Pero el gran cambio, lo que se ha producido ha sido un cambio en la cantidad de datos y en los supercomputadores que tenemos ahora. En los últimos años han aparecido unas tecnologías que se llaman las GPUs, las tarjetas gráficas, que si no las conocéis os aseguro que vuestros hijos o nietos las conocen porque es lo que utilizan para jugar al ordenador, y nosotros, los científicos, las utilizamos para hacer operaciones matemáticas, ¿sí? Entonces, estas tarjetas son lo que nos han permitido dar este salto en los últimos años, esta tecnología que ha aparecido. Pero, como Koldo bien ha dicho, bueno, hasta ahora la inversión que se hacía en este tipo de cosas venía mucha, principalmente del sector público, pues el gobierno de Estados Unidos invertía mucho, pero ahora, como Koldo ha dicho también, son las empresas privadas las que más están invirtiendo en este tipo de tecnología. De hecho, una única empresa privada, una de estas grandes empresas privadas tecnológicas, está invirtiendo muchísimo más que toda la Unión Europea en este tipo de tecnología, ¿sí? Y lo que he dicho de los datos, pues ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues ese gráfico muestra cómo en 2010 la cantidad de datos que teníamos, fijaros qué pequeñita era, la cantidad de datos, información creada, capturada, copiada y consumida, es decir, digitalizada en el mundo, ¿sí? Y lo que se prevé para el 2025 es lo que aparece ya más a la derecha, o sea, ved que hay una evolución terrible de la cantidad de datos que hay ahora. Entonces, tenemos supercomputadores, tenemos una cantidad de datos enorme, ¡boom!, ChatGPT, ¿sí? Desgraciadamente, desgraciadamente o no, depende de cómo se mire, ¿vale? Existe una escasez enorme de datos clínicos anonimizados, ¿sí? Para nosotros es una desgracia, porque nosotros lo que queremos es avanzar en este conocimiento, pero desde el lado bueno, obviamente, ¿sí? La Unión Europea está empezando a reglamentar y está liderando un poco todo lo que es la reglamentación en base a toda esta información, pero también ha visto que es importante que esa información esté accesible para los investigadores para que podamos avanzar, porque en medicina se puede avanzar mucho utilizando la inteligencia artificial. Y entonces han intentado o están impulsando lo que se llama el European Health Data Space, que es el espacio europeo de datos. Entonces, lo que ellos quieren hacer, o ven, que es claro que necesitamos utilizar lo que se llama el uso secundario de los datos de medicina, ¿vale? Y lo que están impulsando, lo que van a impulsar a partir del 2024 es una acción unida para que demos un impulso a este tipo de investigación, pero siempre bajo una reglamentación. Europa tiene muy claro que todo esto hay que reglamentarlo. Entonces, bueno, vuelvo otra vez un poco a los algoritmos, ¿bien? Hay dos tipos de aprendizajes, un aprendizaje supervisado y uno no supervisado. El aprendizaje supervisado, básicamente, ¿en qué consiste? Bueno, pues le mostramos a la máquina muchísimos ejemplos donde sabemos cuál es el resultado,
Le muestras informes médicos, hospitalizados, sí, no, otro informe hospitalizado, sí, no, y al final la máquina termina aprendiendo los patrones que hay detrás, ¿sí? Y cuando ya tenemos un modelo entrenado, le metemos datos nuevos y ¡pum!, nos saca una predicción, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que haya muchos datos, porque cuantos más datos, mejor aprende la máquina. Y cuanto mejores sean esos datos, mejor aprende la máquina. ¿Qué es lo que sucede? Pues que hay básicamente dos... se me ha movido un poco la transparencia. Bueno, hay básicamente dos algoritmos a día de hoy. Los que llamamos de aprendizaje automático tradicional, que tienen una capacidad predictiva menor que estos nuevos ChatGPT, modelos del lenguaje, pero tienen una explicabilidad mayor. Y los que han irrumpido ahora mismo, que son, como he dicho, GPT, el T5, los BERT, los Language Models, tienen una capacidad predictiva increíble, es decir, aciertan con una tasa de acierto increíblemente alta, pero son una caja negra. No sabemos cómo ha tomado la decisión. Ha tenido que aprender tantas cosas que es muy difícil trazar cómo ha hecho ese aprendizaje. Entonces, esto en medicina es algo que les preocupa, porque quieren saber cómo se toman las decisiones, aunque luego volveré un poco a eso, ¿vale? Bien, entonces, ahora quiero hablar también de un ranking que es muy conocido sobre los hospitales en el mundo, el del Newsweek. Pero hay distintos rankings y casi todos ponen siempre los mismos hospitales y las mismas clínicas las primeras, ¿sí? Que son la Mayo, la Cleveland, la Massachusetts, la Johns Hopkins, la Toronto. Esas son muy conocidas, esos centros hospitalarios. Ya os digo, hay más de un ranking. Y casualmente son de las que más utilizan inteligencia artificial y llevan utilizándola desde hace mucho tiempo. O sea, no es algo nuevo. Si veis, existe una correlación entre ese ranking y la cantidad de tecnología que utilizan por detrás. Entonces, por ejemplo, la Clínica Mayo, que se considera el mejor centro hospitalario en muchos rankings, lleva desde mucho más que 2010 trabajando en este tipo de cosas, en el uso secundario de los informes médicos, ¿sí? Y de hecho ahora mismo, era lo que, según un poco con lo que ha dicho Koldo, tiene un acuerdo con Google para seguir haciendo inteligencia artificial. Aquí, otra vez entre comillas, el riesgo que contaba Koldo, volvemos a tener datos médicos en manos de empresas privadas, ¿no? Y luego, pues eso, el MIT también pues, nos ha permitido avanzar en todo este conocimiento de la medicina y la inteligencia artificial, porque ha puesto en manos de los investigadores muy controlado este corpus, estos datos. En nuestras manos ha puesto muchos datos para que podamos hacer investigación. Pero otra vez, muy controlados, porque a todos los investigadores que queremos utilizar esos datos nos hacen pasar un curso de ética, nos hacen darnos cuenta de lo que ha dicho Koldo antes también, que un tecnólogo no tiene esa educación y siempre tiene que haber alguien que nos muestre la importancia de lo que estamos tratando. No estamos tratando con cualquier tipo de dato, estamos tratando con vosotros, con personas. El procesamiento del lenguaje natural, pues, bueno, un experto, un médico que le gusta mucho esto de la inteligencia artificial, nos hablaba pues, que se puede utilizar, por ejemplo, para mejorar el conocimiento sobre los efectos adversos. Vosotros cuando cogéis un medicamento, siempre os aparece una estadística sobre y te puede suceder esto en un 10% y esto otro en... Eso, han llegado a esos números porque han hecho ensayos clínicos con un grupo muy restringido de personas y han llegado a esas estadísticas. ¿En qué puede ayudar la inteligencia artificial? Pues a seguir avanzando en ese conocimiento y que no se quede solo en ese estudio clínico, ¿sí? En ese ensayo clínico. Se pueden recopilar, se puede seguir recopilando información de forma que podemos ajustar esas estadísticas muchísimo mejor.
¿vale? Podemos descubrir también nuevos efectos adversos que no se hayan dado en ese ensayo clínico, sino que se hayan dado posteriormente. Se puede hacer para esos ensayos clínicos, a través de la inteligencia artificial, seleccionar mejor a los pacientes que deberían de entrar en ese ensayo clínico, porque tenemos muchos datos de esos pacientes, ¿sí? Se puede ayudar también a que se generen alarmas que ayuden al médico si cuando está documentando un historial médico le falta algún dato. Se pueden hacer muchísimas cosas con inteligencia artificial. Por ejemplo, un investigador que me gusta mucho, Atel Butt, pues él, su expertise, bueno, son los datos, porque básicamente él es médico, pero lleva todo el sistema de salud de la Universidad de California. Y hablaba, pues por ejemplo, de la diabetes, ¿no? Que hay diferentes formas de tratar la diabetes, ¿sí? Y hay distintas guías clínicas que me dicen cómo tengo que tratar la diabetes, ¿sí? Siempre pensamos todos, o al menos yo lo pensaba cuando iba al médico, que pues siguen una guía clínica y saben perfectamente cuál es el tratamiento que nos tienen que dar. Y efectivamente, lo saben, porque todo eso está muy estudiado. Pero ¿qué sucede? Que todos somos distintos. Y entonces esas guías van explicándole al médico qué es o cuál es la terapia y luego su propia experiencia, evidentemente. Yo creo, y me corregiréis, por favor, que estáis aquí muchos, que esas guías, principalmente al principio, os pueden ser más útiles y luego vuestra propia experiencia, aunque esas guías van cambiando y se van actualizando, ¿sí? Entonces, pues hay distintas terapias y este hombre mostraba cómo han recogido un montón de datos de ese servicio de salud en California y mostraba, pues al principio, se les da a los pacientes, según esas guías clínicas, ciertos medicamentos y según el criterio del médico. Y a los 90 días se le hace volver, eso es lo que suele ser habitual, para saber si le funciona o no. Y si no funciona, pues hay que cambiarle el tratamiento. A otros 90 días se le hace venir otra vez y se le va cambiando y se le va cambiando. Entonces, lo que permite la inteligencia artificial, lo que permitiría, y esa es la bonanza, la parte buena, la parte mala ya la ha comentado Koldo, es que como tenemos gran cantidad de datos, podemos permitirnos hacer una medicina más personalizada y adaptada al paciente, ¿sí? Eso es lo que mostraba él, que podemos tener muchísimos datos de muchísimos centros y eso nos podría ayudar. Y ahora hablo de mi libro. ¿Qué hacemos en el grupo de investigación nosotros? ¿En qué estamos interesados? Bueno, pues sí, en esa medicina personalizada. Estamos colaborando con el Hospital de Basurto en un proyecto para predecir la recurrencia de fibrilación auricular, es decir, detectamos, bueno, ahora os lo voy a explicar mejor. Luego, estamos también participando con la Facultad de Medicina en estos pacientes virtuales para mejorarla o ayudar en la formación en lo que podamos. Y ahí tenemos un proyecto, misiones con la Facultad de Medicina. También estamos trabajando con la Facultad de Medicina, estamos en un proyecto europeo con otras universidades, con Agustín. Y luego también estamos trabajando con Biodonosti en generar alarmas, por ejemplo, con el dolor torácico, cuando los médicos introducen un historial, a veces con las prisas, y es lógico, porque trabajan a contrarreloj, se les puede olvidar alguna cosa y el procesamiento del lenguaje natural nos puede ayudar. Bueno, lo dicho, este es el proyecto que os comentaba de fibrilación, recurrencia de fibrilación auricular, que es básicamente una clasificación. Nos entra un informe y somos capaces de predecir si ese paciente va a recurrir o no. ¿Cómo? Necesitamos, lo que ha dicho Elisa es cierto, no podemos trabajar solos, necesitamos trabajar con los médicos, porque ellos son los que tienen el conocimiento. Nosotros disponemos de datos, podemos poner números a ese conocimiento, pero el conocimiento lo tienen ellos, ¿sí? Y bueno, esto es lo que voy a pasar rápido. El paciente virtual, que es lo que estamos haciendo en colaboración con la Facultad de Medicina, para que los alumnos se puedan entrenar y puedan pasar su examen, porque ahora mismo lo que tienen son voluntarios que hacen de pacientes
para poder evaluar a los alumnos. Y la idea es utilizar la tecnología, como ha dicho Elisa. Y entonces, la idea, que ya estamos en ello, vamos, le das un informe médico y es capaz de responderte en base a ese informe médico a las preguntas que le haga el médico. Encuentra la información apropiada en ese informe médico y es capaz de responder. Y luego, en ese proyecto europeo, pues también estamos trabajando en la argumentación de forma que pueda preguntársele a la máquina por qué toma esas decisiones. Y bueno, eso no me da tiempo a explicaros más. Es que ricasco. Muchas gracias, Etxeber. A continuación y para finalizar, les presento a José Vicente Lafuente. Es licenciado en Medicina por la Universidad de Zaragoza, doctor por la Universidad de Zaragoza, catedrático de Anatomía en el Departamento de Neurociencias de la UPV-HU. Se ha estado formando en Alemania, en Estados Unidos, en Berlín, perdón. Y ha sido investigador, es investigador principal en 15 proyectos de investigación. También yo le conozco hace tiempo y sé que tiene mucho interés en la educación médica, es miembro de la Serena Sociedad Española de Educación Médica, tiene una vertiente humanística importante y él lo que va a intentar, es lo que me ha dicho, es desmitificar la inteligencia artificial. Él se va a explicar porque yo no sé qué quiere decir con eso, el profesor. Gracias. Iniciar para ver si en 10 minutos lo dejamos listo. Estoy así, recuperamos. Pues yo quiero unir esto con lo que han hablado los anteriores, porque claro, el problema de cuando han hablado mucha gente antes que tú, pues es que te han dado pie para cosas y con lo cual tienes que readaptar un poco lo que pensabas decir. El primero que ha empezado desmitificando ha sido el moderador, el profesor Martínez, cuando nos ha dicho la inteligencia artificial en nuestro sistema, en lo sanitario aportará, pero sobre todo puede aportar mucho en lo educativo, ¿sí? Que es en lo que nos estamos trabajando, ¿no? Eso sí que va a ser... ¿Por qué? En lo educativo, o sea, un médico, ¿cuánto tiempo le tarda en ser experto? Pues años de trabajo, ¿no? Cuando tú tienes el feedback adecuado y se intensifica, sabemos que podemos acelerar ese proceso de expertizaje. Y estas tecnologías, el FURAT, por lo menos en la parte clínica. Otra cosa es que, digas, bueno, la parte exploratoria y demás, pues eso ya, pero hay una parte fundamental de la entrevista que te puede ayudar a coger, acelerar el proceso de expertizaje, que es fundamental en la educación. Y por otro lado, uniendo con lo que decía Etxeber, todo este procesamiento masivo de datos, o sea, cuando se han dado las circunstancias para que aparezcan las tecnologías que suelen, es porque aumenta muchísimo la velocidad de procesamiento, la capacidad de almacenaje de datos y la velocidad de comunicación de los datos. No teníamos en los años 70 fibra óptica para conectar ordenadores. Y eso es fundamental. No teníamos gigas y zettabytes porque andábamos con los megas. Entonces, con los megas y sin llegar a los megas, ¿no? Entonces, claro, se han dado las circunstancias para poder manejar cantidad de datos a una velocidad muy razonable. Y eso es lo que ha surgido esto. Pero yo quería empezar aquí diciendo, bueno, metiéndome un poco incluso con el título, si es que puedo pasar a la siguiente. Ay, así es que está pasando ahí, aquí, ¿no? Bueno, se dan cuenta que he puesto lo de revolución. No es una revolución, esto es una evolución, como ha dicho bien Koldo. O sea, el primer congreso es del año 71. O sea, esto es una evolución, lo que pasa es que para el gran público, como pasa en todo, pues no sabemos. Esto es una escalera y de vez en cuando subimos una escalera damos un trompicón y esto es el trompicón. Nos ayuda a avanzar, pero lleva mucho tiempo la gente trabajando. Esto lo dijo José Antonio Mariandeara en la primera conferencia, que cuando yo acabe ya se hablaba de esto, ¿no? Es decir, hay que ponerlo bien, no sé si vamos a ir aquí lo que vayamos viendo, ustedes me dicen, a ver. Luego, otra cosa otro mensaje... oye, ¿esto por qué no sale? Porque es que estamos hablando de inteligencia artificial y un PPT y un ordenador, tenemos problemas en sacarlo. Quería decirles una cosa, si me echas una mano, que fundamental, y es... oye, no te lleves ahí, que te llevas ahí. Nunca digas nunca jamás. ¿Se acuerdan de la película de James Bond? En estas cosas, mejor no decir nunca jamás, que José Antonio, el primer ponente, dijo algo, nunca llegaremos a suplir algo, bueno, yo no sé si llegaremos o no.
Porque, a ver, en el año 92 el gobierno vasco no me dio un proyecto para digitalizar anatomía. Yo soy profesor de anatomía. Y entonces andábamos con los CDs, empezaban a aparecer y creíamos que iba a sustituir al papel. Ni la televisión sustituyó a la radio, ni los CDs han sustituido al papel. Conviven y cada uno tiene su aplicación. Y entonces no me dieron un proyecto porque qué tontería esto de poner la anatomía. Hoy en día se pasaron los CDs y está virtual y de todo. Es decir, estamos en una situación que nos afecta a la universidad, que primero ven que es un reflejo, y la verdad es que la ha puesto patas abajo. O sea, en nuestro entorno, en el aprendizaje, estas tecnologías nos hacen removernos. Y quédense con estos 4 porque vamos a dedicar una imagen para hablar un poquito de estos 4 puntos. El mundo ha cambiado, tal y como conocíamos. A ver, si eso nos parece que nos asusta. Hay que adaptarse a cómo funcionan esas tecnologías. Hacer un uso responsable y verificar. Pero cambiar es la esencia de la vida. De hecho, si no hay vida, no hay cambio. ¿Se acuerda alguno de este libro, de quién se ha llevado mi caso hace unos años? O sea, es que solamente no hay cambios, bueno, que los notemos cuando uno está muerto, aunque también hay cambios para detalles, pero la vida son cambios. Entonces hay que adaptarse a los cambios porque es la esencia, no es la circunstancia en la que estamos, es la esencia. Y traigo a Darwin porque hay que adaptarse, o sea, y adaptarse y evolucionar. Y aquí tenemos a Charles Darwin, que evoluciona y ponerle un poco de humor a la vida, que eso siempre es bueno. Piense, cuando vean el anís de Almón, a mí me encanta, porque es la foto de Darwin, y además estaba intencionadamente puesta. Era anagrama de él, ¿no? Quiero decir, adaptarse implica evolución, avance, con ChatGPT o con cualquier... como le hablaba antes con el profesor Franco, si hemos sobrevivido al SIDA y al COVID, esto es flor de un día, ¿no? Casi. Bien. Como decía, estoy en la Junta de SEDEN, o sea, siempre hemos dedicado, desde que llegué a la universidad, yo era médico, había investigado, tenía conocimientos, pero no era profesor. Y entonces había que formarse como profesor. Y esto toda mi vida vinculé y fundamos incluso la SENDE, que es la Sociedad Vasca. Y cuando salió ChatGPT y se publicó en la revista, efectivamente, como se ha dicho, que pasaba el MIR, aprueba el MIR, pero lo aprueba con notable. Hasta ahora, todas las pruebas que se han hecho con ChatGPT 4 logran sacar académicamente notas buenas, pero notable. Es lo más que hemos conseguido. Están en el rango del 7, 7,5. Es decir, al sobresaliente. Entonces, se hizo una declaración que está libre en la web y se ha difundido de la sociedad, porque no solamente no hay que impedir, sino hay que invitar. Yo el otro día tuve la tutoría del TFG y digo, puedes utilizarlo ahora. Hay que ser honrado, como decía Ichiber, cada vez hay más publicaciones que uno de los autores es ChatGPT. Que ya te quedas ahí, pero... porque esto es un sistema de procesamiento que tira de toda la información que hay hasta una fecha determinada, y entonces da información muy buena. Yo creo que el pensamiento disruptivo todavía no lo tiene, o sea, da puntos de vista diferentes, pero todavía le falta mucho, o sea, en lo de genialidad, y luego tiene, como se ha dicho, pues montones de fallos como todas las inteligencias, ¿no? Y eso da a lo siguiente, es decir, a los alumnos, y en esta declaración se da unas recomendaciones, sobre todo para ser honestos. Es decir, yo utilizo esta fuente cuando... O sea, los que hicimos tesis escritas a máquina todavía y miramos el carro en contra, claro, cuando apareció el sistema de recuperación bibliográfica por ordenadores decíamos, esto es una bicoca. Pero eso no ha impedido que se siga avanzando. Esto es una herramienta a utilizar, esta inteligencia y todas las demás que vengan. Y una cosa muy importante, a mí me dejó esto fascinado, porque ¿qué es la alucinación en la inteligencia artificial? Te lees el artículo y como pone abajo, son cosas erróneas. Es decir, a los errores en inteligencia artificial se le llama alucinaciones, que le da otro toque, ¿no? O sea, queda mejor. Pero esto lo sacan porque resulta que el Carlos III se había casado el 19 de mayo. Es decir, como él chupa de fuentes que están en Internet, y en Internet hay cosas que son verdad y cosas que son mentira, pues en ese discurso, en lugar de casarlo el día 6, lo casó el día 19. Y esto es muy preocupante. Y ahí viene lo que ya se ha dicho de esta reunión. O sea, yo cuando fui invitado a este foro, digo, es que están no al día. O sea, la función que hace la Sociedad Vascongada con este foro es fundamental porque hay que divulgar entre la gente y quitar... O sea, no es que esto sea trivial, la inteligencia, no, es una herramienta muy importante. Pero hay que quitar cosas que son mito y buscar cosas que son evidencia. Y el que se hayan reunido el día 1 y 2 de noviembre, es decir, la semana pasada, los presidentes de gobierno en Londres, no es trivial. O sea, aquí hay muchos problemas. Si ven... El Girolamo que aparece ahí es el jefe de ciencia del Instituto Turing de Londres, que han dicho, o sea, esto es un centro de referencia. Y su opinión es que lo que tenemos son loros artificiales. O sea,
a lo que tenemos hoy no es nada en comparación con lo que se espera que venga. El propio Sunak, el que convoca la reunión, se plantea que jugamos con estas tecnologías como un niño juega con una bomba. O sea, dices, esto es... Pero recuerden que en la Guerra Fría teníamos la amenaza nuclear, y la amenaza nuclear hoy en día está perfectamente regulada y se utiliza con fines buenos, con fines malos. O sea, es una amenaza, como se ha dicho ya con la excavadora Koldo, las tecnologías pues, nos dan muchas potencialidades, ¿no? Y yo pongo ahí eso de EMA y FDA, porque esto es una de las cosas, fíjense, y esto es una de las cosas que aprendimos con el COVID. Nos vacunamos en parte cuando la vacuna estaba ya refrendada por la EMA, por la Agencia Europea del Medicamento, y ya ha dicho que ha pasado. Es una garantía, ¿no? O sea, ningún medicamento de los que se ha citado que tienen efectos secundarios se vende, se les vende a nadie si no ha pasado una serie de estudios que lo normal son 10, 12, 15 años. Claro, cuando las vacunas el tema es que se metió en 2 años una cosa que dice, pero si los que trabajaban en esto decimos, sabemos que esto es larguísimo este periodo, ¿no? Y entonces ya lo consumimos. Uno de los mayores peligros y el problema, yo creo que la razón de esta cumbre es que ¿quién controla esto? Si las inteligencias artificiales, que ya hay alguna agencia, los americanos y los ingleses tienen unos comités, unos consejos ahí de ética y tal, pero si hubiera una agencia y un protocolo para validarla, como pasa con las medicinas, pues no tendríamos mayor problema porque tendríamos alguna garantía. Así, como se ha dicho ya, está en manos de gente por ahí. Pero, ¿qué susto nos va a dar a los hijos de Julio Verne? O sea, la mayor parte de la sala de aquí son coetáneos míos, muchos, y algunos más jóvenes, pero los que hemos leído a Julio Verne en nuestra adolescencia y vimos el mundo con Arthur C. Clarke y Asimov y vimos Odisea 2001, acuérdense, muchos habrán visto Odisea 2001, ¿se acuerdan de Hall? El de la serie 9, cuando le cierra y no descongela, no desvitaliza a la gente, que uno está temblando ahí con ese ojo rojo, perdón, 10 minutos llevo. Quiero decir, es un libro del 48, y en el 48, Arthur C. Clarke, yo cuando empezó Microsoft con el 385, cuando se llamaban los chips con esos, yo decía, cuando lleguemos al 9, porque estábamos entonces en los años 80 y tantos, 90, con el 285 y el 385, ¿no? O con Asimov. O sea, Yo Robot, si lo ven hoy, o sea, en el año 50, Asimov planteaba cosas que son hoy. O sea, la conducción automática la tenemos. Todos sus coches tienen sistemas inteligentes de... Por no decir, ¿quién de ustedes habla con Alexa? O con Siri. Alexa, enchúfame la linterna. Yo no soy incapaz de encender la linterna de este móvil. Se lo tengo que pedir a Alexa siempre. Lo demás puedo hacerlo. O sea, pero vamos a la parte emotiva. O sea, todo eso está muy en inteligencia. O sea, ¿se acuerdan de Tienes un email? O sea, año 99. Los emails se empiezan a generalizar. En el 97 teníamos unos sistemas de email más o menos rudimentarios todavía, ¿no? Estos se enamoran hablando, chateando, porque lo importante, y acuérdense, en aquellos años Moviline, antes de Movistar, tenía un anuncio que estaba una niña ahí en un monte hablando y era Moviline, y el lema de esa serie de anuncios es lo importante es hablar. Era una chica que le contaba a su madre el atardecer que estaba viendo. Para el ser humano, lo importante es hablar. Y esto de chatear, o sea, y es lo que le pasa al pobre Ger, ¿no? Que tiene un asistente del sistema operativo, la Samantha, y se enamora de ella. Establece una relación. Esto es un peligro. O sea, los peligros no es que nos extingamos porque la inteligencia nos liquide, sino porque nos va a aislar mucho más todavía. O sea, cuando resulta, y esto lo vemos hoy en la radio le comentaba a Ricardo, la media de casamientos en nuestro entorno está 39 los chicos, 37 las chicas en el País Vasco. Y es donde más bodas se hace de España, y España está por detrás de Europa. O sea, esto suple nuestra necesidad de sentirnos persona, de establecer, y claro, cada vez más empática, ¿no? Pero es que tenemos matrimonios, réplica.com, vean esto editado, esto es de junio, esa publicación, en la que Rosana, claro, no tengo que lidiar con la familia, sus hijos, sus amigos, tengo el control y puedo hacer lo que quiera. Esto es un peligro muy serio que hay que... O sea, que para mí pasa como con los transgénicos, cuando decían, no, los transgénicos van a hacer ejércitos. Ningún dictador ha necesitado transgénicos para tener ejércitos tras él. Pero lo que sí que ha hecho es que los agricultores de todo el mundo no son independientes para producir, porque los tomates tienen que comprárselos a Monsanto.
porque no tienen semillas. Ese es el riesgo que con estas distracciones nos planteaban. Entonces, ha comentado antes el profesor Franco la definición, o sea, inteligencia, pues entender y comprender. La inteligencia intelectual, las máquinas la replican muy bien. La emocional, yo creo que la simularán bastante. La intuitiva me ha dejado Ichibar preocupadísimo, porque esas cajas negras, o sea, esos que tienen una caja negra y no sabemos por qué tomar la decisión, la inteligencia intuitiva es con la que nos enamoramos y con la que tomamos la mayor parte de las decisiones de nuestra vida. O sea, recogemos mucha información y de repente decimos esto. Fíjense que las redes neuronales, como habéis dicho, cómo funcionan las biológicas, cómo funcionan las artificiales. Conocemos muy bien cómo funciona el córtex cerebral y por eso lo podemos replicar en sílice. No sabemos muy bien cómo funciona la parte emotiva, porque eso depende en gran medida del tronco encéfalo, sustancia reticular y el hipocampo, una serie de zonas que la farmacología la tenemos clara, pero no sabemos, para replicarla no podemos todavía. Y ahí radica mucho de la decisión. Y luego tenemos la inteligencia social. Y yo las máquinas no sé si la van a poder hacer. O sea, tenemos todavía retos para mejorar, pero posiblemente puedan ayudarnos en todo esto. O sea, no es que... Y Xiaoyi es el primer médico que, como pongo ahí, aprobó, por supuesto, chino, y dotado con la inteligencia y superó el examen. Se licenció, fíjense, esto lo publicó Salud Digital en el 18, como decíamos, esto no es nuevo de ahora. O sea, y actualmente, o sea, he buscado y no he encontrado qué está haciendo ahora este médico. No, iba a prácticas, o sea, ahora después de esto pasaba al periodo práctico y el artículo decía que comenzaba su periodo de prácticas. Puede ayudar a tomar diagnósticos y a sugerir recetas. Vale. Y ahora otra película, El hombre bicentenario. El hombre bicentenario, un robot que quiso ser humano para morir como humano y quería tener responsabilidades de humano. ¿Qué responsabilidad va a tener Xiaomi? Claro, Xiaomi de momento sugiere diagnósticos. Como decía Koldo, que ya había ayudantes, ¿no? En el año 80 y tantos, un patólogo con el que estaba formándome yo, pues tenía, en base al teorema de Bayes, o sea, una forma de operativizar las tablas que aparecen en los trabajos, pues te decía con una serie de rasgos más o menos qué patología podías tener. Asistentes de estos tenemos muchísimos. Claro, ahora esta misma gente ha evolucionado con las redes y se ha avanzado muchísimo, ¿no? Pero hay un problema clave y es la responsabilidad. ¿Qué responsabilidad va a tener? Menos mal, como ya habéis dicho, que siempre habrá un humano detrás, pero no sé yo si siempre o no, porque lo acabaré. Este es el Xiaomi enseñándonos la luna y decir, vamos a ver, cuidado, no nos estemos mirando el dedo y no miremos la luna. Las alucinaciones estas son errores, son fallos que tienen los sistemas. Los sesgos que se han dicho, la privacidad, la concentración de poder que se ha comentado ya. Y una cosa muy importante es el gasto energético y de agua. Esto, o sea, la gran debilidad que tienen los sistemas, por un lado son las denuncias, que ya las hay en Estados Unidos, porque estas empresas que se han citado se enriquecen con los datos y entonces hay gente que las ha denunciado millonariamente y esto puede frenar y volver a otro invierno. Y luego, sobre todo, el consumo energético. Claro, quitamos el papel, mandamos toda la nube. ¿Y dónde está la nube? No, son servidores. ¿Dónde están esos servidores? En Islandia, en Groenlandia. Están en sitios que son fáciles de refrigerar porque el consumo energético, y hay artículos sobre, en España concretamente, en una época de sequía, o sea, estos centros son devastadores porque es muy difícil refrigerarlos. O sea, esto de la huella de carbono, ojo, y esto puede ser que levante socialmente, ¿no? Y el profe Martínez en su entrevista dice, eso no lo va a sustituir ninguna máquina. Nunca digamos, nunca jamás, que nos podemos pillar. Muchas gracias. Bien, antes de... Ya lo he aprendido, que hay que dar el botón. Me ha costado. La inteligencia artificial tiene esto. Está supervisada. Si no se enciende la luz... Bien, entonces, bueno, si subís aquí... Mientras tanto, yo quería invitarles que, como ven, uno de los temas fundamentales de la inteligencia artificial, ahora os dejo sitio, es la responsabilidad y el tema jurídico. Y la semana que viene lo va a conducir Miquel Badiola,
básicamente pues ver que eso es una parte fundamental de la inteligencia artificial, como estamos viendo, responsabilidad. Nosotros como médicos, si da un diagnóstico, ¿quién sabe responsabilidad de ese diagnóstico? El médico, la máquina, el programador, Microsoft. Entonces eso es fundamental, el que quede determinado. Entonces, si subís, digo, porque para las preguntas tú esto lo haces al final, entonces, para que quede. Sí. Yo quería recordarles muy brevemente las diferentes ponencias, casi telegráficamente, para que puedan elaborar sus preguntas. Ha debutado Elisa Espina hablándonos del Virtual Patient, lo que es la simulación en medicina, como herramienta que sirve fundamentalmente para favorecer la realización de determinadas prácticas, del adiestramiento de determinadas prácticas clínicas, fundamentalmente con el objetivo de evitar riesgos en la vida del paciente, es decir, persiguiendo la máxima seguridad, que es uno de los desideratum que tenemos los médicos, tanto cuando recetamos una aspirina como cuando metemos un endoscopio por la boca o por el ano para ver el tubo digestivo. Después le ha seguido Koldo Genola, en el que ha hecho un repaso fantástico de lo que ha sido la historia, con sus altibajos. Ha sido una historia casi de bipolaridad, en la que ha habido entusiasmos y tristezas, y que realmente, bueno, pues pueden seguir ocurriendo, como ocurre en las bipolaridades, que diríamos que cambian según el interés que puedan tener los políticos o bien las empresas privadas respecto a la rentabilidad que les proporciona estas nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas porque están ya diríamos en la práctica y en la utilización. Y nos ha hecho una lista de las amenazas, de los riesgos en caso de que no se haga de manera adecuada. Después, de seguido, ha venido Itziber Atucha, que nos ha dicho bueno, lo que es el procesamiento del lenguaje natural y cómo, diríamos, esta faceta de la inteligencia artificial nos permite, bueno, pues ganar en experiencia y en adiestramiento para los diferentes agentes de salud, tanto desde los formadores, desde los docentes, hasta los asistenciales, los clínicos. Y por fin, como contrapunto, el doctor y profesor José Vicente Lafuente, y de una forma además muy didáctica y pedagógica y con un gran humor, nos ha relativizado la relevancia, la novedad y los temores que puedan infundir, poniendo las cosas en su sitio y diciéndonos que, bueno, el VirPath es ya el futuro de una herramienta de formación para acelerar el proceso de expertizaje en los nuevos médicos y, por otro, de atender a los pacientes en todos los ámbitos de la asistencia, tanto en la atención primaria como en la atención especializada de los hospitales. Y ustedes tienen la palabra. Y una cosa que quería comentar o preguntar a los miembros de la mesa, es decir, tengo a Elisa aquí al lado, con la que he gozado de su cualificación respecto al hospital virtual que se montó y que fue pionero en el hospital de Basurto, de la mano también del profesor Martínez Ibargüen, porque dieron un gran auge a la otorrinolaringología. Nosotros somos capaces con estos hospitales virtuales de hacer adiestramientos en lo que es resucitación cardiopulmonar, podemos hacer adiestramientos en hacer una laringoscopia, en una traqueotomía, en atención a un bebé, en la reducción de una fractura, etcétera. Pero hay un aspecto fundamental educativo que además lo he vivido estos días. Yo ayer, acompañando a un paciente joven, además, que tenía un problema muy delicado de un proceso neoplásico, canceroso, acudimos al oncoendocrino y al lado había una joven estudiante de sexto de medicina, que justo cuando el paciente contó y el endocrino respondió a las preguntas del paciente, la pobre estudiante miraba y empezaron a caérsele las lágrimas. Y luego hubo un momento en que se ausentaron tanto el paciente como el y se rompió a llorar delante mío.
Entonces, este aspecto emocional de la relación médico-paciente, cuando uno tiene que comunicar noticias serias, noticias graves, en las que hay que dar la información que el paciente es capaz de soportar, en la que uno tiene que responder a unas preguntas muy comprometidas que pone el paciente: lo que tengo es grave, me voy a morir, qué porcentualidad, lo que ustedes me ofrecen como tratamiento, etcétera. Toda esa carga emocional que lleva el manejar, diríamos, situaciones de gran sensibilidad por parte del médico, eso realmente lo puede conseguir la inteligencia artificial. En cuanto a en el hospital virtual se enseña. Enseñáis comportamientos empáticos a los alumnos para que cuando se enfrentan, diríamos, a un paciente con un proceso grave, que compromete su vida y en el que hay que poner las cosas en su punto, el médico no se desborde, el futuro médico no se desborde emocionalmente, y como ocurrió con esta estudiante de sexto que se echa a llorar delante del paciente. Te lo voy a mostrar con un vídeo. Si ves lo que hacía referencia a por qué nació Virtual Patient, es porque dentro de la ECOE hay estaciones que son mucho más comprometidas que otras. Entonces, por ejemplo, la estación 14, que es cáncer, este es del 2016, pues tenías lo que tienes una situación inicial, donde se explica que es una mujer de 50 años, sin antecedentes familiares, toda la historia, ¿no? Bueno, el caso es que esta mujer tuvo un cáncer de mama, le tuvieron que masectomizar y luego le salió metástasis. ¿Y qué pasa cuando alguien tiene que lidiar con algo como esto? Pues que muchas veces tenemos pacientes o tenemos alguna actriz, pero muchas veces no. ¿Cómo adiestramos a una persona para que dé estas malas noticias? Pues por eso es una parte que existe Furhat y el procesado de lenguaje natural. Esta es una actriz vasca bastante conocida. Esa es Gurutze Beitia. Es Gurutze Beitia, exactamente. Y esa la busqué yo para la SECOE. Sí, sí. Vale, lo voy a adelantar un poco. Sí. Del caso familiar difícil. Entonces, ¿cómo le dice la noticia a esta mujer que tiene un cáncer bastante avanzado? No, en absoluto. Le dice qué va a pasar con mi vida, me voy a morir, qué va a pasar con mis padres, que tengo que cuidarles porque son mayores. Esto no hay manera de entrenarlo todos los días con nadie, ¿vale? O sea, haces a la idea. Pero si tenemos un robot social capaz de tú cambiarle la interface cuando tú necesites que sea una mujer de 50 años, que sea un hombre de 40, que sea uno de 80, lo que quieras, un niño, y podemos entrenar realmente con un expediente clínico que sea razonable porque tenemos herramientas para ello, pues todo este entrenamiento que lleva un gran sufrimiento se podría evitar. El problema ahí es que, fíjate, no quites la imagen. Vale. O sea, en esa entrevista el 70% es la mano que tiene cogida. Eso, de acuerdo, pero si no tenemos nada... Eso se tenía que enseñar en la escuela de... Claro, no, pero es que... sí eso se enseña. Otra cosa es que se les olvide, pero... Claro. Enseñar... Claro. O sea, tú has dicho que es muy importante hablar, pero lo más importante es escuchar. Y tocar. Y tocar. No, mira, hay una diferencia fundamental con Bolonia. O sea, después de... el cambio de Bolonia trajo pues muchos desastres administrativos, pero hay una serie de incorporaciones de materias que se han normalizado, como es la comunicación. O sea, hoy comunican. Otra cosa es que yo me encontré con experiencia propia, además, con familiar, que luego salen, que están de residente, están a 14 cosas y te atienden en el pasillo de mala manera. Y dices, oye, que tú ya eres joven y a ti se te ha enseñado dónde hay que ir, cómo hay que generar el entorno adecuado. Todo tiene sus limitaciones. O sea, una cosa que estaba buscando, que ha hecho la pregunta Ricardo, todo esto de la ética del chat, me encontré una noticia, porque estas cosas cuando te invitan vienen bien porque te pones a buscar y encuentras cosas que resulta que en Holanda se suicidó un señor porque su interlocutor era un asistente, un chat de estos, no chat GPT, pero yo siempre digo, o sea, ojo con los chats, porque chat es chatear, es hablar, conversar, no decir verdades ni cosas sensatas, sino... Entonces llegó un momento que cuando le manifestó que tenía ansiedad ecológica,
pues le invitó a unirse a él para poder vivir juntos con una sola persona en el paraíso. Y entonces el señor se arrojó por la ventana. Y dices, claro, no tenía la mano, no tenía los ojos, no tenía el calor humano. Eso lo solventaremos, porque los próximos robots tendrán manos ápticas para que estén calientes. ¿Puedes leer esa cita, por favor? ¿He puesto ahí? ¿Lo ves? La gente lo ve. Entonces lo que tienes que tener muy claro es eso. La inteligencia artificial carece de curiosidad, empatía, imaginación, sentido común o ética, es incapaz de improvisar y además no entiende los matices, el lenguaje corporal o el valor de una mirada o de coger la mano de un paciente. Es necesario que los estudiantes comprendan que la medicina es un arte, no una ciencia exacta ejercida únicamente a golpe de algoritmos fríos e inextricables. Para ello se debe analizar el nuevo papel de los profesores, etcétera, etcétera, etcétera. No vayan a cambiar una cosa por otra. Bueno, don Miquel Badiola. Buenas tardes, Arratsaldeon. Bueno, en primer lugar, enhorabuena a las ponentes, moderador y presentador, por vuestras magníficas exposiciones. Como ha anunciado Ricardo, la próxima semana se va a producir la última mesa sobre la perspectiva jurídica en relación a esta importante materia de inteligencia artificial. Yo provengo del mundo jurídico, pero no voy a preguntar sobre ello, pero sí su conexión con el técnico. Aquí se ha hablado de que tiene que haber una regulación, lo cual parece obvio. Hay un riesgo de peligros, excesos, etcétera, brutal. Y entonces, claro, yo pregunto lo siguiente. Es decir, está bien que se hable de limitaciones que siempre recalan en la mesa jurídica. Es decir, bueno, limitaciones jurídicas, pero ¿hay base técnica para que las limitaciones jurídicas puedan ser operativas, puedan ser realmente aplicables? Porque esto es como poner puertas al campo, hoy día por lo menos. Entonces dices, bueno, que se limite. Vale, mañana sale una ley, un decreto ley, lo que sea, y dice, vale, que se limite esto así o asá. Y dice, sí, pero eso se puede llevar a la práctica con el conocimiento tecnológico que hoy en día se tiene, porque entonces puede no servir absolutamente para nada. No sé si me he explicado. Sí. ¿Y en qué situación está esa tecnología de, por así decirlo, garantía de que la normativa, limitaciones, etc., se pueda cumplir? Ambas, muchas gracias. Qué ricasco. Sí, Miquel. Vamos a ver, pues, tú puedes... Perdón. Tú puedes tener una ley sobre las armas, puedes legislar, pero por mucho que legisles, la utilización al final... perdón, gracias. Sí, la legislación al final llega hasta donde llega y efectivamente cualquier outsider puede hacer lo que quiera, ¿no? Es decir, puede tener limitaciones a la hora de... A mí la mayor preocupación es la utilización de los datos, para mí. No sé si tengo desconocimiento o no. La utilización de los datos que estamos generando todos, los damos alegremente y la utilización de esos datos puede ser muy peregrina. Hay un caso que lo comentamos el otro día que es muy emblemático, ¿no? El de detectar a través de la red gente que es impresionable. A través de los datos que tienes podemos conocer que gente es impresionable y esto se ha hecho en Inglaterra con el Brexit. Es decir, que hay gente es impresionable y esa gente la bombardeo con esa. A mí el Brexit, pues bueno, puede preocuparte, pero imagínense ustedes lo que puede ocurrir, ¿no? Si yo busco otro objetivo que sea distinto, ya no sea la compra, que sean más peregrinos, ¿no? Pero técnicamente yo creo, no sé, ellos no pueden decir mejor si técnicamente se puede poner esas puertas al campo que decía Miquel. Quizás, Agustín, por precisar un poco más la pregunta, es decir, efectivamente, depende de la utilización. Ahora, ¿hay tecnología suficiente prevista como para poder detectar, identificar y, por tanto, perseguir situaciones de exceso en este mundo de inteligencia artificial o no? Quizás un poco más precisa y por ahí quería. En Europa, la ley del IA Act están intentando, o bueno, en todos los países en teoría van a generar lo que se llaman sandbox, o sea, como entornos en los que se puedan probar estas herramientas. De hecho, están tipificadas algunas, por ejemplo, GPT, ¿vale? Como podríamos decir, no peligrosas, pero que tienen que ser cuidadosamente testadas. Y entonces sí que en los distintos países se van a generar
pues sí, estructuras para poder controlar un poco o testear su uso. Sí, lo que pasa es que va todo tan rápido que bueno, la legislación muchas veces va más despacio que lo que va la tecnología, pero lo que se está viendo también, y habréis oído casos, por ejemplo, ¿no? En Inglaterra, una chavalita que se había suicidado porque en su Instagram o no, en Twitter, le estaban saliendo constantemente, ella estaba mirando en internet información sobre suicidio y le estaba bombardeando el algoritmo con más información sobre suicidio. Y de hecho, pero es que al final, pues la empresa ha tenido cierta responsabilidad. Entonces, cuando ahora no hay legislación al respecto, y entonces también lo que está sucediendo y que ha pasado con el Brexit, ¿no os habéis dado cuenta de que Facebook ha cambiado su nombre? Ahora se llama Meta. O sea, ¿por qué? Porque la imagen que están dando esas empresas cuando cometen un error de ese estilo, que es un error muy fuerte, les repercute muchísimo en esa mala imagen. Entonces, a veces también influye esa mala imagen que dan más que la propia legislación. Nos queda un minuto, sí. Última pregunta, última respuesta. Última respuesta muy breve. La posibilidad de limitar la inteligencia artificial, aparte de regulatoriamente con leyes, el ChatGPT es un ejemplo de ello, porque inicialmente ChatGPT está entrenado en 3 fases, en 2 de ellas ha cogido un montón de textos, todos los trillones de textos que ha encontrado en Internet, en libros, en Wikipedias, y a partir de estos textos nos da una respuesta a cualquier pregunta. Pero luego ha habido una tercera fase en la que un montón de humanos estaban ahí pagados para anotar si esas respuestas eran barbaridades, racistas, sexistas, etcétera. Y con eso han conseguido que ahora ChatGPT pues diga muchísimas menos barbaridades, que esté más controlada. Eso, como digo, exige un montón de gente diciendo esta respuesta no puede ser, esta sí, y a partir de ahí pues se ha conseguido controlarla bastante, técnicamente. Sí. Bueno, damos por finalizado este magnífico acto, no sin volver a repetir el eskerrik asko, mil esker a todos los presentes, a todos los ponentes, al presentador, al profesor Agustín Martínez Ibargüen, y les esperamos a todos en la última sesión que precisamente va a tratar, como ha dicho nuestro exdirector Miquel Badiola, sobre los aspectos jurídicos que implican a la inteligencia artificial, para por lo menos estar más seguros en los aspectos jurídicos y éticos. Muchísimas gracias. O más preocupados.